Andrea. Hasta luego. Ciro Murayama, ex consejero del INE. Muchas gracias, Ciro, por tomarnos la comunicación esta mañana. Hola, Susana, muy buen día. Gracias. Pues muchos números, muchas sumas, muchas restas, poca claridad todavía respecto a lo que puede pasar en las próximas horas. ¿Hay posibilidades de que avance este proyecto de la consejera Claudia Zavala? ¿Es una buena propuesta, Ciro? Pues yo creo que es una propuesta que está retomando una interpretación constitucional que permite respetar de mejor manera lo que la ciudadanía votó el 2 de junio, es decir, está equilibrando la traducción del voto popular en los escaños. Evita que, por ejemplo, la quinta fuerza más votada, que fue el Verde, quedó en quinto lugar, se vuelva la segunda bancada, en donde hemos visto que al quinto lugar le den la medalla de plata, que es lo que pretendía el oficialismo y la propuesta que salió de la comisión del INE. Entonces, pues se trata de un criterio interesante, de acuerdo a los números que propone la consejera Zavala. A la coalición oficial le corresponderían, ya oímos, 317 diputados, a las oposiciones 183, y eso implicaría que la coalición de Morena y sus aliados no alcanzarían la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para unilateralmente cambiar la Constitución. Podrían pasar otro tipo de leyes con la mayoría simple, otro tipo de Sí, ellos modificaciones, ganaron pero la no mayoría tocar la simple, ¿no? Constitución. Ellos ganaron la mayoría simple en las urnas y eso nadie se los está discutiendo. Tuvieron el 54.7% de los votos, pero lo que quieren es una sobrerepresentación de 20 puntos porcentuales para unilateralmente cambiar la Constitución. Ellos quieren anular buena parte del voto ciudadano que se expresó por la oposición. Y lo que hace este proyecto es sí otorgar cierta sobrerepresentación, porque la Constitución así lo contempla, de 8%, pero no de 20%. Entonces, pues eso nos mantendría dentro del régimen constitucional vigente y el oficialismo tendría que pactar las reformas constitucionales como ha ocurrido, Azucena, desde hace prácticamente 40 años. Es decir, ninguno de los presidentes de cuando empezó la democratización, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni el propio López Obrador tuvieron una mayoría para hacer con la Constitución un papalote. Siempre se tuvieron que sentar a negociar. La Carta Magna pues es ese pacto fundamental que nos protege a mexicanas y mexicanos, y lo que está amenazando López Obrador es que él va a arrasar con el Poder Judicial, con los órganos autónomos, va a acabar con la expresión de las minorías en el Congreso, etcétera, etcétera. Incluido el propio INE, que hoy le toca tomar la antepenúltima decisión antes del tribunal. Exactamente, y al propio tribunal, aunque les están ofreciendo un cochupo, que es te alargo tu nombramiento, es un poco lo que quisieron hacer con Saldívar y como lo compraron, ¿no? Ahora se lo están ofreciendo a los magistrados. Es muy bochornoso que a los ojos de todos pues estén ofreciendo esta especie de mordida a la autoridad para que le dé por su lado al coaccionando, infractor, ¿no? Coaccionando la posición y el voto. Ciro, te quito un poquito más de tu tiempo, un par de minutos, pero me alcanza el corte y quisiera preguntarte qué es lo que se espera hoy en el Pleno del Consejo, o qué es lo que ves que puede suceder. ¿Me esperas un poquito? Con todo gusto. Gracias. Bueno, Ciro Murayama está en la línea. Ciro, el presidente está pues leyendo un extrañamiento que dice va a enviar a Estados Unidos tras la posición de Ken Salazar. Si tienes tiempo y lo podemos escuchar juntos con la audiencia, te lo agradecería mucho. Vamos a escuchar qué dice el presidente. Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos, y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión
respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos, porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es pues un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El Gobierno de México está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial, en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal o neoporfirista, reformaron la Constitución. Ahí no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional, ni de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Y todas las reformas que se hicieron en 36 años del periodo neoliberal fueron para legalizar el robo, el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, las privatizaciones. Y es increíble que en 36 años que duró el periodo neoliberal, nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Bueno, parte de lo que dice el presidente Ciro Murayama, dice injerencista el gobierno de Estados Unidos, es una falta de respeto a la soberanía del país, esto que dijo ayer Ken Salazar, ¿cómo ves? Bueno, pues el presidente acaba su mandato peleándose ya también con Estados Unidos, cuando Trump le pidió que mandara a la Guardia Nacional a perseguir migrantes a nuestra frontera sur, no le pareció injerencista y le obedeció. En fin, lo que estamos viendo, el presidente dice que no ha habido en los últimos años ninguna reforma a favor de la población. Déjame recordarte que en 1996 la Constitución se modificó para evitar la sobrerepresentación y para que los habitantes de la Ciudad de México tuviéramos derecho al voto. Y eso permitió que el movimiento de López Obrador lleve gobernando desde 1997 la capital. Son los principales beneficiarios de la democratización de México y dicen que no ha servido para nada. Bueno, es
además de una imprecisión histórica mayúscula, un cinismo monumental. Pero pues volviendo al tema que nos ocupa, Azucena, yo creo que es muy buena noticia que la consejera Zavala, yo pues hace años que no hablo con ella, más de un año que salí del INE, pero le tengo mucho aprecio a su entereza personal y a su capacidad profesional y a su entrega a la responsabilidad que tiene en el INE, y está proponiendo una lectura constitucional para defender no al gobierno o a la oposición, sino al voto que la gente emitió en las urnas. Claro. Ojalá que sus colegas puedan ser sensibles al razonamiento que hace y tengamos una Cámara de Diputados que exprese de mejor manera lo que se votó en las urnas el 2 de junio. Oye, Ciro, ayer, bueno, pues ya vimos que en la comisión se votó este dictamen, 5 de 5, Kiva Espadas, Arturo Castillo, Dania Rabel, Norma de la Cruz, Carla Humphrey. Tendrían que votar los 6 que faltan, pues en contra, o algunos de los que votaron a favor cambiar de posición. Suena un poco complicado. No imposible, no lo sé, pero difícil, ¿no? Porque tendría que tener Claudia Zavala 5 votos con ella. Lo que pasa es que esos 5 votos a favor del proyecto, pues se hicieron sin un proyecto alternativo. Hoy ya hay por qué optar. El miércoles no había. Entre que optar, a mí me sorprendió la unanimidad, me preocupó, pero pues no adelantemos vísperas, quedan unas horas, Azucena, esperemos, ¿no? Bueno, pues vámoslo viendo entonces, consejero, vamos a ver qué pasa porque... Consejero. Consejero, cierto. Sí. Consejero Ciro Murayama, vamos a ver qué sucede porque hay que recordar también que después de que esto suceda en el INE, suceda lo que suceda, pues el tribunal tiene la última palabra. Un tribunal incompleto porque tiene 5 de 7 miembros, dado que Morena bloqueó la designación de 2 magistrados. Es decir, se trata de una estrategia que viene desde septiembre del año pasado para lastimar y debilitar al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país. Por lo tanto, llegamos con un tribunal incompleto, debilitado, asediado por el poder, con intento de ser corrompido desde el poder. Le están diciendo, si votas a favor mío, te voy a dar una extensión anticonstitucional de tu mandato. Hasta 2027. Caray, la verdad es que estamos viendo un espectáculo muy bochornoso de intento de compra de los magistrados desde la presidencia de la República. Bueno, pues no quisiera dar por sentado lo que va a pasar en el INE, en el tribunal. Vamos a esperar, como tú dices, exconsejero, y si es posible volvemos a platicar. Como siempre, muchas gracias, Ciro. Gracias a ti. Gracias. Muy buen día.